Hola, Lea, buenas tardes. Es un honor estar con vos hoy en su casa y que nos reciba acá. Creo que sobre todo en esos tiempos es muy importante que nunca nos olvidemos de la historia para que se repita nunca jamás y por eso me siento muy orgullosa poder escuchar su testimonio ahora hoy. Bueno, pienso que empezaré con presentarme. Soy Lisa Sajak, de soltera, de Novera. Comúnmente todos me llaman Lea con mi nombre hebreo, como me llamó mi padre cuando nací. El hecho de tenerlos hoy aquí para mí es todo un orgullo, sobre todo por mi edad y más todavía por los momentos que estamos viviendo, donde el mundo está colgando sobre un hilo de coser. Todo ese globo terráqueo con toda la gente que sufrió tantas guerras, que a través de los años luchó cada uno por su país, por el bienestar, para estar mejor. Del feudalismo se pasó al capitalismo. Hubo mucha lucha y mucho derramamiento de sangre. Y el capitalismo trajo unos adelantos extraordinarios. Todo lo que es historia siempre me interesó muchísimo y hasta hoy en día me interesa. Y en ese momento lo que está pasando es directamente yo lo siento como un cuchillo clavado en mi pecho. Yo cada tanto, cada pocos minutos de todos los últimos meses que estamos viviendo, me pongo en los zapatos de cada una de las madres, no importa de qué lado, no importa de qué país. Toda madre sufre lo mismo cuando el hijo no vuelve del frente. Está cayendo un montón de jóvenes y no tan jóvenes. Están sucediendo cosas que no tuvieran que haber sufrido. De manera, hay cosas terribles lo que estoy viendo. Sin embargo, precisamente, la historia del holocausto judío, que en hebreo se llama Shoah, que es un poco más cercano a lo que esto significa. Es destrucción total, no sé exactamente para traducirlo al castellano lo que es muy difícil, es absolutamente todo, que no queda nada, y de esa manera tan terrible. Y eso también demuestra, bueno, lo sabemos muy bien, y lo saben muchos, los que quieren saber, porque hay otros que tienen la suerte de poder no pensar y pasar lo mejor posible. Yo lamentablemente no puedo, mi sensibilidad no me da paz. Que tantos bebés, tantos hermosos jóvenes que querían crecer, querían trabajar, querían amar y formar familia, querían que todos esos tuvieron que morir de esta manera. Y mi familia de 80 personas, de toda mi familia quedé yo, la única. Los 20 años entre que terminó la Primera Guerra Mundial y empezó la Segunda pasaron nada más que 20 años. Y en este preciso estrecho tiempo de nada más que 20 años, que son 20 años en la historia, aprendí mucho, estudié, terminé primario, rendí un brillante examen para ingresar al colegio secundario, que para nosotros que éramos de una familia de una familia baja, no del todo pobre, porque teníamos una casa propia. Mis padres me explotaban un pequeño almacén y eso nos daba, suficiente como para poder subsistir. Pero el mundo empezó ya con falta de trabajo y empezó a avanzar de una manera
y también que se pudo haber evitado si cuando Hitler empezó a tratar, primero llegar al poder, cuando toma el poder, en aquel momento, y él encima explica en su libro Mein Kampf, Mi lucha, todo lo que él quería hacer. Incluso hay, yo no lo oí personalmente, pero mucha gente lo dice, que él empezó a juntar al principio la gente de abajo, lo más bajo que había, para meter para organizar su organización. Y le demostró a Goebbels todo lo que él pensaba hacer. El otro se asombró y se asustó y dijo, esto pensás hacer. Y Hitler le contestó, ¿y quién se acuerda del Holocausto armenio, que en 1915? Todos estos años yo estudié y cuando me tocó terminé y con el examen ese día, el 1 de septiembre de 1939, cuando yo estaba en la puerta esperando a otra compañera para irnos a tomar el tren, para ingresar en el colegio secundario, que era todo un orgullo. Cayeron las primeras bombas ese día porque da la casualidad que el 1 de septiembre empiezan las clases en el hemisferio norte y ese día estalla la segunda. Hitler y sus secuaces cruzan la frontera de Alemania a Polonia y este es oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde directamente los países occidentales como Inglaterra y Francia tenían un pacto hecho con Polonia que si Hitler ataca, ellos directamente le declararán la guerra. Bueno, entonces primero mandaron a Chamberlain con su sombrero de desollinador y con su paraguas, y le regaló a Hitler, en vez de directamente juntarse todos y no permitirle dar un paso adelante, se hubiese evitado la Segunda Guerra. Y la Primera Guerra hace poco, yo leí un montón de esto, pero últimamente me tocó una de las novelas que pude conseguir para que me la pongan en el ebook, es El invierno del mundo, así se llama la novela. Cómo empieza la Primera Guerra Mundial, que se pudo haber evitado, pero con poquito, con nada. Pero por el orgullo, por pavadas, empiezan con nada y lo que dejó la Primera Guerra Mundial. Y así todo. Bueno, ahí, estos 2 años, bueno, el día ese yo ya no pude viajar, cayeron las bombas sobre Polonia, se cayó el portafolio de mis manos, toda la familia alrededor mío, que yo era la primera de las nietas, la mayor de toda la familia. Mi madre eran 4 hermanas, había 2 hermanos, y la primera, la más grande de todos los chiquitos, era yo, que iba a entrar al secundario. El sueño mío, a mí me parece que desde el día que nací, soñé con ser algún día maestra de historia. Bueno, acá se dice profesora de historia. En ese momento ya me dijeron muchos, y yo, como no tengo abuela, me voy a la mar sola. Yo me considero en ese momento profesora de historia, de muchas historias, de historia no solamente de mi país, Polonia, que nunca por tanto antisemitismo que se formó, que siempre fui de segunda, y que yo no tenía patria, porque todo lo que a mí me tocó vivir es muy terrible, es imposible de contar. Ahí se produce el pacto entre la Unión Soviética y Hitler,
porque la Unión Soviética quería unirse a los países al principio occidentales, pero en el fondo yo leí después ensayos, no novelas, ensayos de gente muy entendida, de grandes politólogos, que consideran que antes que todo querían terminar con el comunismo. Los muy grandes querían antes que todo y pensaban que con Hitler iban a poder eliminar al comunismo que tenían encima. Pero justamente cuando en el año 40, cuando la Unión Soviética vio que no la quieren, hizo el pacto con Hitler para armarse mejor y de mientras aplazó un poco para que no la ataquen a ella. Pero luego, el 22 de junio de 1941, cuando Hitler rompe el pacto con la Unión Soviética y empieza la marcha sobre la Unión Soviética, esta gente que escribió estos libros que yo acabo de leer, consideran que este era el principio del fin del nazismo, porque al abrir los dos frentes ya no pudo aguantar, porque el gordo Göring pensó que que a Inglaterra le va a resultar muy fácil bombardear y terminar con Inglaterra y seguir luego, pero no lo logró. Inglaterra fue el único país que no pudieron pisar. Y la marcha sobre la Unión Soviética, todo esto resultó demasiado para ellos. Hitler mandó a los mejores generales, y las luchas eran terribles cuando entraban a la Unión Soviética. Cada ciudad que entraban, lo que hacían allá, colgaban a la mayoría de la gente. Claro, en aquel entonces Hitler, que después no le faltó mucho para emparejarse con Hitler, pero en aquel entonces el rol de Stalin en ese momento fue positivo para la resistencia de los rusos. Y se quedó en Moscú y manejaba la defensa. Y lo que estaba, el año 43 llegaron hasta Stalingrado, sabemos muy bien lo que pasó, lo que fue aquello. A nosotros de mientras, los nazis nos sacaron de nuestra población, nosotros vivíamos en una población chica, a mi familia éramos una comunidad bastante chica, entonces eso ya era todo pensado de antemano. Y un día nos avisaron que nos llevan a un lugar para trabajar. Esto era directamente ser refugiado. Ya es una tragedia, porque nos sacaron de noche con lo puesto, cada uno pudo, aunque prohibieron llevar nada, solamente algo chiquito, y mi hermanita y yo pusimos en el portafolio, en aquel entonces usaban portafolios. ¿Qué entra en un portafolio? Un suéter, algo de ropa interior, un toallón y cepillo de dientes y a veces por ahí algo más uno metió y ya está. Con eso nos llevaron a una ciudad mucho más cerca de la ex frontera entre Polonia y Rusia, hicieron un gueto. Un gueto era un lugar donde vivían cristianos o no cristianos de algunas otras religiones, es decir, cristianos muchos, pero digamos la iglesia anglicana y americana también no comulgan con el Papa y también son cristianos.
había que cambiar. Si uno tenía en ese pequeño lugar donde adjudicaron para hacer un gueto, y pensaron de alrededor todo lo que podían rápidamente empezar a liquidar a las poblaciones chicas, porque ellos se manejaban hasta el año 43 con mentiras. Incluso crearon una ciudad en Checoslovaquia que se llamaba Theresienstadt, Terezín, donde hicieron, porque de algunos países neutrales como Suecia o la Cruz Roja Internacional o Suiza, venían comisiones para ver, porque ellos querían demostrar que el mundo no dice la verdad, que él no hace todos esos estragos. Y mucha gente le creía y entonces él mostraba esta ciudad, Theresienstadt, donde trajo algunos músicos, trajo algunos chicos, donde se hizo una pseudo escuela, trajo algunas parejas de edad, donde mostró que hay confiterías y hacía una ciudad para mostrar a estas personas que venían a controlar que no era verdad. Había otro lugar, posiblemente en algún lugar que yo ignoro cómo se llamaba, sé que había. Y al día siguiente, cuando se iban, toda esa gente que estuvo en Terezín se iba a la cámara de gas y luego preparaba otra gente para ir así engañando. Pero cuando llega el año 1943 y la famosa batalla en Stalingrado, que duró varios meses, ahí lucharon los rusos cuerpo contra cuerpo, mandaron a lo mejor del ejército, al general von Paulus, que era uno de los mejores de Alemania, y ahí, al final, se comentaba siempre que la mitad ganó el general Zhukov, que mandaba en aquel entonces a los ejércitos rusos, y la otra mitad ganó el general Invierno. Allá era Siberia, donde llega a 40, 50 grados bajo cero. Los nazis no estaban preparados para eso y murieron allá lo mejor de la juventud alemana. Hitler mató 2 millones de los mejores jóvenes alemanes que mandó allá para que sobrevivieron algunos medio congelados. Si volvieron le faltaba una pierna o un brazo, y cuando von Paulus se dirigió a Hitler diciéndole lo que está pasando, que él se quiere retirar, él dijo: no, hasta el último, mueran todos, pero volver no. No era loco, pero era mesiánico, sabemos muy bien quién era. A ustedes yo no les tengo que enseñar, que ustedes deben saber más que yo, en ese sentido. Así fue. Incluso Hitler, para ofenderlo a von Paulus, que no le hizo caso, y se retiró con ese poco de sobrevivientes, para ofenderlo con las peores palabras, le dijo der Jude von Paulus. Con esto ya lo ofendió peor imposible. Y bueno, empieza después, nosotros en aquel entonces estábamos en el gueto 1 año y medio, a partir de ahí empieza mi terrible hambre. Más de una vez, cuando vienen chicos, yo iba a muchos colegios a dar testimonios, o cuando iba a alguna universidad y los estudiantes, de las universidades, más de una vez me hicieron esta pregunta: ¿qué es lo que más recuerda, lo más terrible, lo más horrible que más le quedó? Le dije, y yo les contestaba, ni con una frase ni con 2 frases te puedo decir lo que a mí me tocó y lo que me quedó en la memoria. Pero lo peor, lo que yo no pude soportar más, lo que ya era lo último, lo peor, lo que yo sufrí, no eran ni los piojos, ni falta de higiene, ni nada.
era el terrible hambre que pasé. Hambre de 4 años. Este hambre no se olvida nunca. Y si usted me contaría esto, lo que yo le cuento a usted, no sé hasta dónde yo le creería. ¿Cómo puede uno sobrevivir ahora que tengo comida? Y tengo todo y me acuesto en una cama limpia. Eso sí, me quedaron también uno de los momentos más felices que yo siento ahora, a esa edad incluso, es cuando abro la ducha y entro en mi baño y empieza a salir agua de la ducha caliente. En ese momento siento un placer que es terrible, es imposible explicar. Y entrar a mi dormitorio y ponerme un pijama limpio y ponerme en una cama que es para seres humanos y prender la lámpara y agarrar mi libro en la mano. Esto hasta son casi 100 años y yo el placer que siento en ese momento es difícil de explicar. Nos trajeron luego, y cuando ya el mundo, cuando los rusos empezaron a expulsar de su territorio a los nazis y llegaron de vuelta a la ex frontera con Polonia, se topan con el campo, uno de los campos de exterminio también muy famosos, Majdanek. Allí encontraron a los esbirros nazis con las manos en la masa. Allí estaban las cámaras de gas llenas de cadáveres y los crematorios ardiendo. Allí los rusos desparramaron, por supuesto, esta noticia por todo el mundo y todo el mundo se entera en aquel entonces. Fue algo terrible que ya era el principio de 44. Y el mundo se entera y bueno, empiezan a apretar cada vez más, y los nazis se dan cuenta que están empezando a perder. Todavía demoró hasta que yo quedé libre 2 años más. Todo esto, lo que uno todavía, porque empezaron rápidamente a eliminar todo lo que podían. No alcanzaban los trenes y las cámaras de gas. Entonces, alrededor donde estaba el gueto nuestro, había muchas poblaciones donde, digamos, se había 5.000 habitantes o 4.000 habitantes, la mitad eran judíos. La gran parte de los judíos de Europa justamente vivía allá en Polonia, en Bielorrusia, en Lituania, en estos países. Empezaron a hacerles excavar fosas comunes. Sacaban la gente caminando, siempre era cerca de un bosque, en un lugar un poco retirado. Les hacían alrededor, por supuesto, jóvenes con metralletas, se tenían que sacar la ropa y empezaban a ametrallar a la gente que se caía a las fosas comunes, y luego traían campesinos que los obligaban a tapar las fosas. El suelo de Polonia, donde crecen bosquecitos tan hermosos, está respirando las cenizas, está respirando 3 millones solamente de judíos que vivían en Polonia, 10% eran judíos. ¿Y qué diferencia? Encima donde yo entraba, ahí otra vez tengo que, como no tengo abuela, me tengo que lavar sola. En el grado donde yo entraba, yo descollaba, no había mejor. A mí me gustaba estudiar, me resultaba fácil. Así que yo personalmente, que me hayan denigrado, no, tenían que subrayar, antes de estallar la guerra todavía,
recuerdos, se ve que a uno le queda grabado lo que uno sintió un poco de placer, o de, llamémoslo placer, sí. Estaba en el 7º grado y ya iba a terminar, y el profesor de historia en el primario era terriblemente antisemita, lo demostraba directamente, hasta con la mirada, con las palabras, y nos dio un tema. Uno de los temas había que elegir los 3 levantamientos de Polonia durante la ocupación, la última ocupación de Rusia zarista y en aquel entonces era Prusia Oriental, todavía no se llamaba Alemania. Y yo elegí una de las 3 y la describí con un... Yo me sentía polaca, yo amaba mi tierra, yo amaba la bandera, yo amaba lo hermoso de los bosques, yo amaba los ríos, amaba todo lo que se ama de la tierra de uno. Ahí directamente fue algo, es difícil de contar. Entraron a Kiev y 30 kilómetros de Kiev hay un lugar que se llama Babi Yar, bosques y un lugar así abierto. Y ahí juntaron de todas las poblaciones, esto es casi cerca de Polonia, porque Kiev está en Ucrania. Ucrania es vecina de Polonia, de Polonia del Sur. Allí en Babi Yar hay 40.000 asesinatos de todas las poblaciones alrededor. 40.000 personas, bebés, niños, jóvenes, madres, padres, abuelos, gente que quería vivir en paz, nada más. Gente que quería vivir, gente que no molestó a nadie. A lo mejor si había entre ellos uno estúpido o uno inteligente, como en todos los países. Había uno bueno y había uno malo. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? Yo pregunto y no tienen respuesta nadie. Pueden quererme, pueden no quererme porque no le gusta ni petiza, ni que no soy alta, ni rubia, ni de ojos azules, ni nada. Puedo no gustar, pero no porque pertenezco a un árbol genial, a un árbol milenario que los llamaron judíos. Y porqué de ese asesinato que hemos sufrido el pueblo judío no se puede comparar con nada, absolutamente con nada. Y yo a veces, yo que trato de ser bastante explícita, y me han dicho que lo hago bien, que llego a la gente, que trato de explicar para que la gente se dé cuenta realmente. Es imposible. El que no lo vivió, si por lo menos llega a recordar esto, yo ya no pretendo que los que no lo vivieron sientan lo que siento yo, pero que no olviden y que saquen conclusiones de esto, que a una hidra que recién empieza a crecer no se la debe dejar crecer. Se tienen que unir todos y no uno mirar al otro y dar vuelta la cabeza. Se tienen que unir porque no hay otro remedio. Yo interrumpí en un momento cuando les quise explicar, sí. Justamente en aquel momento, cuando Hitler decide invadir Rusia, ahí nos ponen en el gueto. Durante 1 año y medio en el gueto empecé a sufrir ese terrible hambre, pero todavía estaba con mi familia. Cada familia que abandonaba ese pedazo de lugar donde nos dieron una habitación
cada uno, ahí se formó una comisión y los alemanes, los nazis lo decidieron llamar Judenrat, que ellos manejen, comisión judía, Judenrat, que manejen todo esto. Entonces mandaron que cada familia que ocupaba allá el lugar tenía que ceder una habitación para cada familia refugiada. Nosotros éramos 5, una hermanita y un hermanito y mis padres. Pero resulta que mi mamá tenía 4 hermanas. La última, la más chiquita, que tenía 26 años, ya estaba casada, se casó joven, y tenía una nena de 2 años y medio. Era tan hermosa en el gueto, cuando ella salía un poco a pasear por dentro con la nena, porque el gueto estaba rodeado de 3 líneas de alambre de púa, pero no estaba electrizado como en Auschwitz. Y había unas casillas arriba sobre troncos, y alrededor había un soldado adentro con una metralleta para que la gente no se pudiera escapar. Pero de noche, de alguna manera, donde había plantas y todo esto, se acercaba del otro lado algún campesino y por una bolsa de avena o de cebada perlada, nos trajeron varias veces. Mi madre, siempre uno cuando la situación límite te aprieta, parece que esto empieza a trabajar más. Por las dudas no sabíamos a dónde vamos, pero ella se puso un vestido sobre el otro. Por ese vestido de fiesta, mucho no teníamos, éramos de clase media baja, pero ese vestido nuevo se puso encima. Por ese vestido conseguimos estas 2 bolsas de los granos. A veces conseguimos también un pan, lo que era para los chiquitos, un pedacito de pan, por un anillo de mi tía. Mi tía con esa nena, mi mamá la tomó bajo su ala, porque al marido de ella directamente, ni bien estalló la guerra, lo llamaron al frente y ahí cayó en el frente, ya no volvió. Entonces mi mamá tenía otra hija más, y la nena. Así que éramos 7, dormíamos en el piso. Cuando uno se daba vuelta, los 6 se tenían que dar vuelta, con algunos ahí viejas frazadas o algo que los vecinos tenían, nos dieron, y estábamos vivos y estábamos todos juntos. La esperanza todavía nos abrazaba, a lo mejor sobreviviremos. A los hombres directamente empezaron del gueto a llevar y a trabajar, hacían por 12 horas sin comer, sin nada, los peores trabajos que existían: arreglar caminos, limpiar letrinas, limpiar basurales donde juntaban fuera de los poblados. Aquella parte de Polonia, cerca de Bielorrusia, era la parte de Bielorrusia pobre, era todo muy atrasado, no había ni siquiera asfalto. Era terrible. Y cuando llegaban, después de 12 horas, los hombres recibían un cuartito de pan que los nazis mandaban al comité ese para repartir a los que trabajaron todo el día. Agua había, y todavía la mayoría no había, como hoy en día hay cocinas, no había nada de eso. Que se podía un poco eran como esas, ¿cómo se llaman? Como en el campo, esas cocinas que se pone un poco de madera y se hace un fuego y se pone la olla. Ustedes que son bebés, hay cosas que ya no lo van a entender, como soy vía de aquel entonces. Un poco de sopa. Justo en aquel entonces la población allá no había industria, entonces
cada uno tenía un pedacito de tierra y cultivaban papas. Entonces nos dijeron a los, que éramos que recién llegados, no teníamos nada. Nos dijeron los dueños de los campos que nos van a cerrar dentro de 2 semanas, que vayamos todas las papas, con las manos sacábamos las papas. Todo lo que podemos sacar, que nos llevemos, porque esto va a quedar, van a cerrar el gueto. Me acuerdo como mi hermanita y yo arrastrábamos más de 5 kilómetros una bolsa de papas y la trajimos a esa pieza. Y todavía se sacó. Mi padre sacó varias tablas, no sé de dónde, y separó como 1 metro para tener esas papas. Así sobrevivimos el invierno con estas papas y con esos granos que conseguimos por el vestido de mi mamá, y luego otra vez por el anillo. Toda nuestra esperanza era, a lo mejor vamos a sobrevivir. Y yo hice amistad con una chica cuyo tío pertenecía a ese comité, y me consiguió un certificado de que yo en realidad no hacía nada, pero que yo ayudo a repartir las bolsitas de pan. Y así yo también, cuando terminaba el día, recibía otro cuartito de pan. ¿Cómo decirles lo que significaba para mí y también para mi familia esa bolsita de pan que yo venía corriendo a casa? Y más de una vez yo me iba de mi casa invitada por esta chica, había otra también lugareña. Cuando uno vive en el país y no es como nosotros éramos refugiados, que nos sacaron de la casa con lo puesto y todo. Por más pobre que era mi hogar, teníamos todo, acá no teníamos nada. Nos invitaba para tomar un vaso, se tomaba té en vasos, tomar un vaso de té, y nos daba a cada una de las chicas, éramos 2 refugiadas, una rodaja de pan. Manteca, por supuesto, no se conocía allá en invierno, pero la grasa de gansos, donde hay mucho frío, se usan gansos, y la carne de ganso era rica y era más consistente que pollo. Pollo no se podía criar durante el invierno, había que tener un galpón y con condiciones. Y ahí todavía nuestra esperanza era esto. Cuando ya liquidaron casi todo, nos llegó la hora a nosotros. Nos avisaron que dentro de 2 días nos llevan, y así en el gueto estuvimos 1 año y medio. Y luego llegó el 22 de junio llegó el 22 de junio cuando se rompe el pacto. Yo retrocedí para contarles cómo llegamos al gueto. En el gueto permanecimos 1 año y medio, y cuando toda Polonia, la mitad de Polonia ya estaba libre, 44, ya la mitad de Polonia, porque estaba dividida en 2. Entonces la mitad pertenecía a la Unión Soviética y la otra mitad todavía a los nazis. No dieron un paso, no permitieron a el ejército soviético, los rusos, cruzar el río y ir ocupando y liberarnos, porque ya se preparaba la cortina de hierro. Nosotros no sabíamos por qué, pero a nosotros nos seguían liquidando, y cada vez peor, y cada vez peor, y nos pasaron a otras barracas. Yo, más de uno, si algo contribuyó a que yo sobreviviera, así como hay gente que puede aniquilar a otra gente de su misma especie, cosa que no hacen los animales.
Así, más de una vez, yo no era la más fuerte, pero recibí una mano de alguna que podía conseguir un pedacito de pan o en algún lado algo, o salvarme porque la pierna se me empezó a hinchar, yo ya no podía caminar. Y así pude ir empujando hasta el año hasta que llegó la liberación. Pero lo que yo les quiero subrayar, y esto es muy importante, pero yo salté para adelante. Cuando nos trajeron, fin de enero del 43, nos trajeron, era la fecha cuando en Stalingrado la balanza se pasó para el otro lado y empezaron a empujar los nazis de vuelta. Esa fue la fecha cuando a nosotros liquidaron el gueto. Nos llevaron a todas las familias hasta con carros que trajeron obligaron a los campesinos a llegar con sus carros y caballos. No había ni ómnibus ni nada, allá era muy atrasado. Y nos llevaron hasta la estación. Y me acuerdo como ayer, esta amiga mía que era lugareña, era tan hermosa, era muy parecida, cada vez que pienso en ella, veo delante mío a, ¿cómo se llamaba esa actriz? Tan famosa, rubia, hermosa, bueno, se me hizo una laguna, ¿cómo se llamaba? Idéntica era. El hermano de ella, que era un actor de cine, saltó del otro lado y quiso huir, empezó a correr. Y fue ametrallado y cayó en la blanca nieve, allí había nevado un día antes, y cayó ahí porque no se dejó llevar hasta Auschwitz, siempre lo tengo presente. A nosotros nos metieron en vagones para ganado, como llevan acá vacas y caballos, sobre todo vacas a los mataderos, donde entran sentados cómodamente, no cómodamente, bastante apretados, 50 personas. A nosotros metieron más de 100. No había dónde estar parado. Pusieron un balde en un rincón para que hiciéramos las necesidades, cuando no había dónde poner otra pierna. Cuando uno empujaba al otro, los gritos, los llantos de los chiquitos, las mamás jóvenes empezaban. No tengo palabras como explicarles lo que fue esto. Y así viajamos 2 días y 3 noches, sin abrir, solamente una ventanita chiquita arriba. Nosotros, era mi mamá, luego venía la hermana que la seguía, luego otra hermana, la más linda de todas, tía Miriam, a quien yo le dedico en mi libro un artículo, y mi otra tía. Ella se desmayó, entonces el marido desesperado, pisando, uno al otro empujando, los gritos, pero él quería acercarse, justo paró el tren en ese momento en alguna estación, sacó el brazo pidiendo, gritando, agua, Wasser, y se acercó un joven con una metralleta y le descerrajó acá justo de su metralleta y él se cae muerto. Y siempre me suena en el oído como la tacita, que era una tacita enlosada, como estaba saltando allí en el pedazo que estaba con piedras. Nunca más los vi, porque todo era tan rápido. Ellos estaban en un rincón y nosotros en otro rincón, y esto estaba lleno, la gente haciéndose encima. Muchos chiquitos dejaron de piar, ya estaban muertos. Mucha gente anciana ya estaba muerta. Y así llegamos a un lugar donde había una gran inscripción pasando por Polonia. Nosotros éramos de la parte del
del norte de Polonia, y esto, Cracovia y Auschwitz estaban en el sur de Polonia, cerca de la frontera, en Silesia, con Oberschlesien allí abajo. Y allí decía, había un letrero grande donde decía Arbeit macht frei, el trabajo libera. Nos trajeron a Birkenau, Auschwitz. Allí entró el tren y paró. Cuando abrieron las dos compuertas y se cayó prácticamente esta masa hedionda, los que quedaron de pie eran pocos. A mi tía ya no la vi más. Mi hermana y yo estábamos abajo, dejando subir, ya estaban camiones para llevar a toda la gente a la cámara de gas. En un segundo apareció un grupo de nazis con sus uniformes, con sus botas brillantes, y empezaron directamente a seleccionar. Y la mayoría, una madre joven con un chico, izquierda, izquierda, izquierda. Gente de edad a la izquierda. Y a la derecha, antes se llevaron a todos los hombres y nunca más los vimos. Número 1 para el campo de los hombres. Y de las mujeres, mi madre ya estaba en el camión, mi tía también, y la otra tía ya no la vimos porque los dos chiquitos estaban con ellos, seguramente se los llevaron. Apareció directamente un grupo de esos nazis y un grupo de hombres, todos con trajes de rayas y con gorritos. Estos eran uno de los grupos de Sonderkommando, que es el grupo especial que ayudaba en los crematorios. Rápidamente ayudó a levantar todo, a todos los de la izquierda directamente a los camiones para ir a la cámara de gas. Y mi madre ya estaban ellos por salir, mi hermana y yo todavía estábamos abajo, dejando subir a los más débiles, y de repente ella estaba mirando, nosotros todavía abajo. Al lado de ella estaba mi tía más chica, que tenía 20 y pico de años. Y la nena estaba junto con mi hermanito, con mi mamá. A ella la sacaron y le mandaron a un grupo de mujeres jóvenes. Un grupito chico, 50, 60 a lo mejor personas, donde no había ancianos, donde no había niños. A mi madre se le ocurrió que a lo mejor este grupo va a tener más posibilidad de sobrevivir. A lo mejor los mandan a otro lado, a lo mejor a trabajar. Porque acá ya sabíamos bien claro, a pesar de que ese grupo de hombres no abría la boca, tenían prohibido decir una sola palabra a dónde va la gente. Hasta el último momento no les decían que van, pero nosotros ya sabíamos, porque algunos escapados de Auschwitz no, pero nos encontramos. Yo acá tenía una compañera que se escapó de Treblinka. De Treblinka hubo unos cuantos, porque una vez hubo en Treblinka un levantamiento y se pudieron escapar. Ella siempre contaba cómo en ese momento ella se escapó y corrió por toda Polonia. Fue violada y reviolada decenas de veces. Y al final una señora la dejó entrar a un chiquero y ella estuvo 6 meses con los chanchos. Ella sacaba lo que había en la comida de los chanchos, así sobrevivió. Vino acá. Ella escribía también muy bien. Entonces mi mamá pegó un grito cuando vio esto, que separaron a mi tía y la nena quedó al lado de mi mamá. Y mi tía corría rápidamente para ponerse en ese grupo. A ella se le ocurrió que esto era algo distinto. Me pegó un grito, Lea, corre.
Y yo en ese momento no pensé, ¿para qué corro si todos ellos van a morir? En ese momento hablé con centenares de personas sobre ese momento. Si hice bien, por qué corrí y no me fui con mi mamá a morir? Corrí porque esto se llama el instinto de conservación. Y corrí, me puse al lado de mi tía. Pero a mí no me eligieron para ir a trabajar allá. Yo todavía no tenía edad. Yo recién había cumplido justo 16 años en el gueto. Entonces mi hermanita, que tenía 2 años menos que yo y era grande como yo, porque yo, como notarán, cuando Dios repartió altura, llegué cola, mucho no crecí. Y mi hermana aparentemente, si hubiese vivido, sería más alta que yo. Y era más linda que yo. Acá debe estar en alguna de las fotos. Y a ella la divisaron y la apalearon y la arrastraron de vuelta al camión, la tiraron al camión junto con mi madre. Cuando yo me paré al lado de mi tía corriendo, cuando dimos vuelta la cabeza ya no estaba ninguno de los camiones. Todos se fueron a las cámaras de gas. Estos son momentos que uno lo tiene siempre, de día y de noche. Hace 80 años que estoy en el país, pero a ellos los tengo al lado mío siempre, los momentos más felices. Y llegamos allá. Cuando ya se llevaron a todos, ese grupito los llevaron adentro de un galpón. En el galpón había una mesa larga, grande, y había varias personas, reclutas. Ellos todos se manejaban con nosotros, ellos no tocaban con sus dedos con manicura. La primera que me acerqué, íbamos en fila india, me acerco, hablaba bien alemán, era una de Checoslovaquia, ellas hablaban bien alemán. ¿Cómo te llamas? Así. ¿Qué edad tenés? Digo, acabo de cumplir 16. Y ella de repente cambió la cara, miró para los dos lados y me dice, vos tenés 18. Digo, no, se acaba de cumplir 16. Yo que sabía lo que ella quería hacer. Discutiendo con ellos que tengo 16. Vos tenés 18. Rápido, anda a la otra fila. Furiosa contra mí. Y yo cuando me acerqué a la segunda fila, donde me tatuaron el número, le digo a mi tía, ella me seguía a mí de atrás, qué antipática esta, debe sufrir hambre y piojos como yo, y mira, se manda la parte, ella me dice cuántos años tengo yo. Al día siguiente, cuando ya después de todo lo que hemos pasado, al final nos mandaron a una barraca, me dijeron las chicas que entraron un día antes, cállate, que ella fue que te salvó la vida. Porque en aquel año, en 1943, el que no tenía 18 años, revisaban todos los días la lista, la que no tenía la sacaban y iba a la cámara de gas. Ya el año después cambió totalmente. Las que vinieron en el 44, ya todo estaba hecho cabeza abajo. Mucho desorden, ya a nosotros nos mandaron a otro lugar, ya había barracas. Y resulta que yo me hice también, me acerqué a las otras mujeres que dormían conmigo en el camastro, éramos 4. Yo entendía un poco francés, y yo escuché de noche como ellas dos hablaban de algo, que yo escuché que hay algo acá, que hay que cuidarse, porque yo entendí que había algo clandestino. Y a la mañana yo les expliqué, porque ellas eran de Polonia. Les expliqué y les dije, cuídense, porque yo escuché de que ustedes hablan de algo que si otra te escucha y las delata, iban todos a la cámara de gas. Ellas se conmovieron tanto que yo, con mi gesto, que me tomaron bajo su ala. ¿Y qué pasa? Una de ellas era de Polonia, pero vivía en Bélgica.
Y tenía una prima que era muy linda y hablaba muy bien alemán y hablaba polaco, hablaba varios idiomas, que en el campo los nazis las tomaban, no había medios como ahora con computadora y todo esto. El teléfono a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Cuando tenían, esto era como una ciudad tan grande, enorme ciudad con tantas barracas. Y si allá murieron solamente 1.100.000 personas muertas, aparte de los que quedaron con vida. Entonces la eligieron, se llamaban Läuferin, las más presentables y sobre todo hablaba muy bien alemán. Entonces ella iba a avisar y traer sobres de un campo a otro, etcétera, etcétera. Y ella, una de esas mujeres que dormía conmigo de las 4, era prima de ella. Entonces ella de vez en cuando traía un pan que allá le daban. Ella tenía ya conocidas que tenían más acceso a un pan, a un poco de mermelada, a los que estaban ya de arriba. Ellas se consideraban de arriba. Y de repente me aparecía, esto se repartía, había algunas células de, que sobre todo con mujeres que eran de izquierda y sabían lo que significaba unirse. Yo no conocía ninguna, conocí solamente a ellas porque eran organizadas, estaba organizada de una manera que una conozca lo menos posible a las otras. Pero cuando pasamos después al otro, con las barracas nuevas, lo primero que trataron, ellas me protegían porque yo tenía la pierna ya enferma, me protegían para que yo no tuviera que caminar mucho, y me cuidaron mucho y me quisieron mucho. Yo era la más chiquita de ellos, me decían nuestro gatito. Ellas ya eran mujeres, 10 años mayor que yo. Si tenés 16 y otra que tiene 27, 28, 30 años, ya eran mujeres. Incluso una dejó a su nene a una campesina en Bélgica y después lo recuperó, supe que recuperó al nene de esa campesina. Así pudo sobrevivir ella. Y bueno, así tuve una mano de muchas. Llegó el año 44, ya el final, cuando ya se desparramó la novedad de que los nazis mentían y que hay cámaras de gas y había montones de lugares en Alemania misma. Había tantos, Ravensbrück, Dachau, y otros que hicieron antes que todo, para los que no comulgaban con el nazismo. Había muchos presos políticos que murieron allá, muchos antes que todo comunistas, socialistas, y también tengo entendido que el párroco, me olvidé el nombre, pero el apellido era Niemöller, que dijo la famosa frase: primero se llevaron al comunista, pero como yo no era comunista no me importó. Luego se llevaron al judío, pero como yo no era judío no me importó. Luego se llevaron al obrero, como yo no era un obrero no me importó. Luego se llevaron al maestro, pero yo no era maestro, no me importó. Ahora vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde. A ese párroco Niemöller lo tuvieron 3 años en Buchenwald, me parece, porque en Buchenwald también sobrevivió, que luego, después de la liberación, fue ministro de Cultura de Felipe González, el primer gobierno de España libre. Esto fue, sí, 44. Y yo también me pesqué, ya no podía caminar, y yo me dije, perdido por perdido, esto se llamaba
Revir, en realidad no era un hospital. El que entraba acá ya muy raras veces salía. Pero a mí me dolía y yo me dije perdido por perdido, y en vez de que me peguen un balazo caminando a hacer algún trabajo, voy a ir allá. Entré allá y de repente veo una mujer alta con un guardapolvo, una médica conversando con una mujer en ruso. Yo ruso sabía a la perfección porque me tocó estar 1 año y medio bajo el régimen ruso, en el 39. Corrí hacia ella y la abrazó llorando, la abracé llorando pidiéndole ella me miró la pierna, sin radiografías, sin nada, y me dijo, sí, ya sé, yo no te voy a poder curar, pero sí te voy a tratar de ayudar a sobrevivir a lo mejor. Y ella me dio una cama, ella me puso una venda, y muchas veces cuando había selecciones, porque la selección era el terror, porque teníamos que desvestirnos desnudas y pasar, estaban los dos nazis eligiendo la que tenía un forúnculo, la que estaba demasiado flaca, la que parecía que ya no tiene fuerza, todas a la cámara de gas. Y ella sabía un día antes a veces que va a haber, o en el último momento se enteraba, entonces rápidamente me daba un certificado y yo huía al campo de trabajo, yo tenía mi lugar allá, y al día siguiente volvía y ocupaba mi cama que ella me la guardaba. Ella me quería mucho, era muy severa, pero cuando todos se iban y el nazi cerraba por fuera la barraca, ella venía, se sentaba al lado mío. Yo cantaba muy bien en ruso. El ruso tiene unas canciones hermosas. Y, canciones de amor, canciones, me encantaban. Ella se sentaba al lado mío y me decía, bueno, querida, no, bueno, hijita, Dochenka, me decía, ahora cántame algo, y yo le cantaba. Y cada lágrima que se le caía, siempre la veo, doctora Lubov, incluso se llamaba Lubov, Lubov significa amor, se llamaba amor ella. Resulta que ella era ella estaba en un campo de prisioneros, la agarraron porque ella estaba en el ejército, por ser médica, era capitán o tenía un rango oficial alto, y ella se escapó y la recapturaron, la torturaron y la mandaron a Auschwitz para que muriera. Aquí que no murió, sobrevivió y la pusieron como médica allá en este hospital nuestro. Y así ella me prometió durante varios meses. Son todos momentos de gente que se expuso por mí, de gente que son dignos de ser digno de ser. Exponer por alguien su vida, ¿por qué? Y expuso. Después a mí me mandaron a otro lugar que ya no la tuve, pero ya era un lugar donde también me protegían. Una sabía de la otra. Una no conocía más que una. Y un día de nuestro campo se escapó esta prima, que era Loiferin, con su novio, que ella tenía en el campo de hombres. Se tiñeron el pelo así de rubio bien y se escaparon. Quisieron contar al mundo lo que está pasando acá, como si al mundo le importara que acá van a morir unos millones de personas. Pensábamos que sí les importó, nada. Los recapturaron. Ese momento cuando a ella la colgaron, la trajeron para colgarla, nosotros todos alrededor marchando, y ella colgada le rompieron las piernas, le rompieron los brazos. Ella en el último momento, nosotras estábamos cerca, nuestro bloque es la barraca. Ella en el último momento, cuando ya la colgaban, pronunció una sola palabra: zemsta, venganza, que nos venguemos algún día.
Al mismo tiempo, capturaron también con el novio. ¿Cómo lo habrán torturado si después colgaron, creo que 7 o 8 hombres, que todos eran de las células, eran de la organización, que se ayudaban y que eran de las células que pensaban, y sí, porque uno de los, el crematorio número 1, hubo otro momento que no comimos aquel día y hubo que marchar alrededor. A mi tía le tocó trabajar en una fábrica de municiones, de Siemens. Entonces, un día voló por los aires el crematorio número 1. Entonces empezaron a indagar. Para hacer volar este edificio hacía falta ¿qué? La pólvora tenían que robar las mujeres que trabajaban en Siemens. Empezaron a indagar y nadie quería denunciar. Había 2 hermanas y otra chica más, que al final ellos dieron 12 horas. O se presentan las que llevaron la pólvora o van a eliminar las 300 que trabajaron allá inmediatamente. Así que se presentaron voluntariamente estas 2 hermanas. Una se llamaba Rosa Robota de apellido, la otra el nombre no me acuerdo, y una tercera, eran de Varsovia. Y bueno, a ellas las colgaron y nosotros tuvimos que marchar alrededor durante varias horas. Todo esto quiero que quede, que la gente se entere lo que fue el nazismo, que no permitan que algún día vuelva algún otro régimen, se llame nazismo o se llame lo que se llame. Ningún régimen que es de extrema, tanto de derecha como de izquierda, es peligroso, no sirve y trae esto. Por eso les quise contar que yo mezclé, ida y retrocedía y avanzaba. Me van a perdonar, pero yo ya no rindo como rendía antes, que era una enciclopedia viviente. Pero todavía algo me queda y yo decidí que lo voy a hacer precisamente porque no todo el pueblo alemán eran nazis. Y no todo el pueblo judío hizo algo que merece la persecución de tantos años. Y lo que quiero decir, eso lo dije en presencia, ella es testigo porque estuvo en esa reunión, cuando se festejó el 27 de enero, el día de la liberación de Auschwitz, me tocó hablar en nombre de los sobrevivientes y estaba el presidente de la nación. Y yo en presencia de él dije, y todos estos, aparte de ser estúpidos porque no saben la historia quién mató a Cristo, que esperen sentados porque parados se van a cansar. Nadie va a lograr eliminar a ese viejo tronco cuyas raíces están tan fuertemente metidas dentro del globo terráqueo, dentro de esa Pachamama, a cual nosotros también castigamos bastante, no la cuidamos debidamente. Todo esto les repito a ustedes. Y esto todavía no terminó para mí. Cuando ya todo estaba libre, a nosotros nos sacan. Ya los rusos estaban cerca. Entonces se presentaron y dijeron, los vamos a llevar a otro campo de trabajo y el que no puede caminar puede quedarse. Y yo tenía una amiga, Mira, que ya no está. Todos se fueron de mi camada. La mamá de ella ya no podía caminar porque era joven, la mamá de ella también estuvo en el campo. Ella se quedó con la madre, decidió morir junto con su madre.
no le tocó morir porque los rusos entraron un día antes. Y toda esa gente que se arriesgó, porque hubo unos cuantos que se arriesgaron y se quedaron, porque era Vox Populi, que eso le iban a dinamitar. Esto se sabía, porque este era uno de tantos campos de exterminio que había en Polonia y también unos cuantos en Alemania, que querían eliminar todo lo que podían. Y a nosotros nos sacaron, esto lo llamamos las famosas marchas de la muerte. Nos arrastraban todos los días caminando de a cinco. Y yo apenas ya podía caminar, pero mi tía y mis compañeras me dijo, no, vas a salir, no va a llegar a esta fecha y morir así, no. Y me iban ayudando, empezamos a caminar y nos preguntábamos, ¿por qué no nos matan? Menos trabajo para ellos, ¿para qué? Sin comida, sin nada. Pero ellos cuando de repente en aquel entonces los aliados bajaban bajito para bombardear. Cuando nos veían con las rayas y todo, no bombardeaban. Entonces ellos se tiraban junto con nosotros, de repente empezando a gritar, los hinlegen. Todos se tiraban, ellos entre nosotros, y nos tocó varias veces. Una vez nos trajeron, esto ya estaba sobre el territorio alemán, ahí pasando el río Elba, en pleno campo. Entrábamos a un lugar, a una ciudad chica, y de repente los que nos cuidaban, ya ellos no tenían soldados nazis para cuidarnos. Entonces mandaron algunos pibes de 15 que eran terribles. Les enseñaron que nosotros no somos personas, éramos un número. Yo era 3352, este era mi número. Y algunos, a mí me tocó, yo me caí allí en la nieve un día y dije, yo no quiero sufrir más, ¿para qué? En ese momento ya no podía. Y en ese momento me van a dar un balazo en la cabeza, se acabó el asunto. ¿Para qué necesito yo si no tengo a nadie, no tengo nada? ¿Para qué vivir? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Y eso también está en el libro, este artículo. Y siento de repente un hierro frío que me toca acá atrás y resulta que me dio vuelta la cabeza y yo estaba con la cara en la nieve y me dice, Kind, steh auf, du bist so jung. Mira que de repente porque yo estaba casi muerta, y me dijo alguna frase más, que ya está terminando la guerra, algo así. Después, bueno, no sé, me entró una fuerza sobrehumana. Me ayudaron a levantarme las chicas. Él no quiso matarme. Era un Volksdeutsch, no era un nazi. Sacaron a la gente que tenían algo que ver, descendían de familias alemanas. Entonces, tenía acá todo gris, ya debe haber sido un hombre de 50 y pico, de cerca de 60 años. Pero lo obligaron que los cuide. Y él, en vez de matarme, me dijo esto. Y me entró una fuerza sobrehumana y yo todavía me levanté y despacito, así, llegué como media cuadra. Ya las mujeres, cada vez encontrábamos algunas, sobresalían ya en ese mes no, pero un mes antes, cuando había mucha nieve, de repente sobresalía o un brazo o una pierna de alguien muerto por el camino. Por eso lo llamamos las marchas de la muerte. Y llegué con ese grupo y nos detuvimos, era un pequeño poblado, y ellos mismos, era él, ese hombre, y otro un poco más joven,
fueron del intendente de ese pueblo para pedirles algo de comer, que nos traigan algo, porque estábamos totalmente hambrientos. Entonces, una hora después vinieron dos personas con un cesto así bastante grande con papas. Todavía estaban tibias esas papas y nos repartieron una papa a cada una. Esa papa en la mano yo la siento hoy en día todavía. Y cuando me la iba a poner en la boca una escuadra de aviones se baja y dijimos, bueno, y el más joven de atrás empezó a gritar, todas se tiraron y a mí me entró como una locura. Empezó a gritar, los Hitler, y yo me dije, no, vamos a morir juntos, yo quiero volar por los aires juntos, quiero que nos revolquemos juntos. Entonces de atrás la culata me convenció que no vamos a volar juntos. El golpe en la cabeza con la culata me obligó, me tiré junto con todas, pero no solté la papa. Llorando ahí en el piso me comí toda la papa. Y no tiraron una bomba. A unas cuadras de allá más lejos había una fábrica de municiones. En aquel entonces los que hacían estos raids sabían bien claro dónde tirar las bombas. Y esto fue todavía antes de sacarnos para la marcha de la muerte. Un día apareció Mengele, la doctora no estaba, no sé dónde la mandaron, nos hizo bajar a todas de los camastros, hubo que desnudarse y él empezó, tuve el triste honor que el doctor Mengele en persona levantó mi antebrazo así y leyó mi número 33502. Toda la secretaria de él anotó todos los números, también. Al día siguiente yo estaba destinada ya para ir a la cámara de gas. Mi tía venía corriendo del otro blog, llorando, desesperada. Digo, no llores, ya está, llegó el momento. De noche, cuando él ya se fue, el nazi, esto sucedió estando yo todavía en el Revir, en ese hospital. Cerraba por fuera y salía por el portón. Y del otro lado esos pequeños, hermosos chalecitos con jardincitos, con flores, donde vivían ellos que hacían el gran trabajo. ¿Cómo podía él, después del trabajo en el campo, de estar matando y pegando, darle un besito a su niña o a su esposa? Ellos dormían allá y comían allá. Y entonces una austríaca, que era de religión protestante, no era judía, la mandaron un año antes por ser socialista. Y ella, por saber bien alemán, era la supervisora de este. Y no teníamos pero ella sabía de mí. Tenía la boca cerrada. En esa misma noche morían varias personas, porque del otro lado también había muchas personas de varias religiones. Había polacas, francesas, austríacas, los que lucharon contra el invasor. Cuando las pescaban con manos en la masa, los mandaban también a Birken, a Auschwitz. Ella tenía acceso a la lista. Y la misma noche que ya estaba muerta una polaca, había varias, siempre a la madrugada sacaban 3, 4, en invierno más todavía, que se convertían en pedazos de madera con el frío. Sacaron
a ellos no les importaba si venían vivas o muertas. Ellos sabían allá en el crematorio que tenían que venir 92. Bueno, fueron 92, 4 o 5 muertas y el resto vivas. Y en vez de yo, fue anotada esta polaca muerta. Y así yo quedé, a mí no me llevaron, yo quedé sola de la parte nuestra. Y vinieron después las chicas que repartían. Ese día nos tocaban papas. Y yo no pude tocar ninguna, algo me pasaba, yo estaba como obnubilada. Esto me quedó. Me acuerdo que al día siguiente vinieron varias chicas y hicieron así un banquito, 2 brazos y 2 brazos así. Y me sentaron sobre este banquito y me llevaron alrededor del bloque de nuestra barraca, alegrándose que me salvé. No sé cómo llamarlo. Otra vez dieron, se expuso por mí. Se expuso por mí. Y yo así pude de a poco sobrevivir. Esto es aparte, esto es solamente la 10ª parte de lo que, la 10ª o la 100ª, porque allá cada día era cuestión de sobrevivir y no llegar a la puerta del crematorio. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo decirle? No sé. Luego solamente la vuelta, porque fui liberada en un momento, cada día nos llevaban más lejos, hasta que nos llevaron hasta Ravensbrück, que era terrible, menos mal que de allá separaron para mandar a campos más distintos. A mi amiga y otra compañera de ella mandaron a Bergen-Belsen, donde murió Ana Frank conocen la historia de Ana Frank, me imagino. A Bergen-Belsen, a ella le liberaron los ingleses allá. A nosotros nos mandaron a un lugar que se llamaba Malchow, que era cerca de Magdeburgo, no sé exactamente. Allí ya no trabajábamos, estábamos tiradas, tampoco comíamos, a veces nos tiraban algo para comer. Era totalmente un desorden completo, porque podrían habernos matado y tendrían menos lío, no sé por qué no nos mataron. Y otra vez nos empezaron a arrastrar de vuelta y llegamos hasta Leipzig. En Leipzig ya venían los ingleses, entonces empezaron a llevarnos de vuelta. Y el 24 de abril, la noche del 23 al 24 de abril, sentimos de lejos unos tiros. Nos despertamos ahí tiradas, muertas de hambre y de cansancio, sobre heno, porque con ese frío en Europa se junta heno para dar a los animales. Y resultó que ya se acercaban los rusos en su férrea ofensiva hacia Berlín, día y noche corrían. Bueno, allá, ahora van a poner. Pensábamos que estaba cerrado por fuera, porque los 2 nazis que nos cuidaban estaban afuera. Resulta que dejaron abierto. Se levantaron 2 chicas, empujaron el portón y estaba abierto. En vez de poner fuego que nos quememos, dejaron abierto. Y así fue cuando salieron afuera, también porque mi tía y yo hablábamos bien el ruso, porque venía un tanque y el rusito levantando ahí, se asustó cuando nos vio. No éramos seres humanos con la mugre, con todo encima. Y le explicamos quiénes somos.
y siempre veo la carita de ese rusito, toda embarrada con grasa, pero de esos profundamente azules ojos. Había dos charcos, dos caminitos blancos donde él estaba llorando, escuchándonos. Bueno, así que en aquel entonces se acercó un oficial y dijo rápidamente, huyan de acá porque acá va a haber batalla. Todas corrieron, nosotras por mí no pudimos correr, entonces fuimos allá, buscamos algunos escombros donde sentarnos, alejarnos de allá con mi tía, y al día siguiente empezó, de esto se puede escribir un libro para poder salvarnos, la vuelta a casa, porque pensábamos volver a nuestra ciudad, a lo mejor alguno de los hombres habría quedado, de los tíos, alguien. Lamentablemente no. Para llegar allá duró un mes nuestro caminando. A veces pasaba algún camión o una camioneta de los rusos. Como hablábamos bien el ruso, les contábamos, nos acercaban, nos dieron de comer, con nosotras nos portaron bien, porque nosotras hablábamos bien el ruso y sabían quiénes éramos. Pero el resto les dieron 10 días vía libre. ¡Buah! Y las mujeres, muchas, no se salvaron. Y igual, les puedo decir, yo no tengo odio, y les dije 1000 veces, pero los rusos no hicieron ni la 10ª parte de lo que hicieron los nazis en Rusia. Es difícil de contar cómo asesinaban, cómo colgaban, porque estaban muy furiosos, porque Stalin dijo, todos los que pueden que se vayan para Siberia, allá nadie va a pasar. Yo estudié en mi casa todos los libros de mis hijos, después de historia argentina, y como historia me gusta, sé cada fecha, siento, porque mi patria por adopción ahora es Argentina. Los 80 años, y yo aprecio lo que es este país. Mis hijos acá estudiaron, llegaron a la universidad. Mi marido no tenía 10 centavos partidos por la mitad. Sin embargo, pudo trabajar. El que quiere poner el lomo en aquella época, había trabajo, había comida. Europa toda hambriada, toda destruida. Y bueno, después yo me detenía cuando llegué acá, frente a cada tacho de basura que se sacaba en aquel entonces a la calle. No había containers como ahora. Ahora Argentina ya avanzó un poco. Que había panes blancos, media flauta, había bifes, pedazos de bifes. Cuando nosotros allá en Polonia, ya después de la guerra, no había comida. En Alemania lo mismo, no había nada. Bueno, eso lo que yo quería, eso es ni la 20ª parte de lo que me tocó vivir. Pero sí les pido, veo que ustedes, como primera medida, si ustedes activan en una institución así, porque son dignos de ser, porque entienden, porque ustedes también tendrán o tienen, son futuros, son padres ahora o padres y madres en potencia que van a ser. Entonces, que sepan sacar conclusiones de todo esto. Y yo no pido ningún agradecimiento, yo les agradezco a ustedes y quiero creerles que ustedes no van a dejar en el olvido todo esto. Y el que lo escuche, que sepa que yo doy fe, yo con mi número en el brazo, que llegué a ser 33.502, este era mi nombre y apellido, sobreviví y llegué a ser bisabuela, pero también si viví hasta esa edad tan avanzada, es
porque yo sentí que es mi obligación moral hacer lo que hice hasta ahora. Y cuando sentí que esta organización tiene el nombre de Konrad Adenauer, le dije a Helen, sí, este va a ser mi agradecimiento y mi obligación moral para dar testimonio. Ahora solamente me hace falta agradecerte, Lea, por compartir tu testimonio con nosotros y que sea un testimonio de humanidad y de que el odio nunca debería de vencer, y también para llevarlo al mundo y para compartirlo aún más, para que esa historia horrible nunca se repita, y que en ese tiempo ahora, donde ganan cada vez más votos y aplauso los partidos de extrema derecha, que tengamos eso en cuenta, lo que podría pasar y que no se repita nunca jamás. Gracias. Gracias a ustedes.